en lo que es esta participación en la construcción de una nueva constitución para este caso en particular, o por ejemplo puede ser para lo que tiene que ver con cualquier actividad, digamos, de una empresa en el territorio comunitario, que hay que, digamos, brindarle, el Estado debe brindarle la consulta previa informada a estas comunidades, brindarle en el sentido de que es una obligación que tiene el Estado, ¿no? Sino que llevar adelante este procedimiento de consulta previa libre e informada. Y en la provincia de Jujuy hay tres protocolos con 3 pueblos distintos. Sí. Entonces, en función de este derecho que tienen los indígenas. Entonces, lo que están reclamando es lo que corresponde por derecho. Ni más ni menos. Claro. El otro día con mis compañeras coincidíamos en esto, ¿no? Desde que comenzó el malón, desde que comenzó el primer malón, cuando vinieron caminando hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy, con mis compañeras coincidíamos que este malón era el reclamo de las comunidades a tener el derecho a tener derechos. No sé si se entiende. Sí, es exactamente así como usted lo plantea. Ahora, esta cuestión de Jujuy, puntualmente de las comunidades de Jujuy, me da la sensación que ha ido extendiéndose al resto del país y son comunidades de distintas provincias que también están saliendo a pedir el derecho a tener derechos. En realidad, estos reclamos de los pueblos indígenas en Argentina se vienen increyendo cada vez más. Y esto se debe o se observa cada vez más respecto de los impactos o las intromisiones que hacen las empresas transnacionales en los territorios comunitarios, a los fines de la explotación, digamos, minera, forestal, turismo a gran escala, digamos, todas las actividades que terminan afectando los territorios y la identidad cultural de las comunidades, de los integrantes de los distintos pueblos indígenas, ¿no? Porque no hay que olvidarse que ellos defienden poder seguir reproduciendo su cultura desde su forma de ver el mundo. Claro. Que no necesariamente tiene que ser igual al de la mayoría, porque nosotros vivimos en una sociedad que ha reconocido en su Constitución Nacional, que es un acuerdo que hubo en el año 94 entre todos los representantes de la sociedad, de que las comunidades originarias tienen derecho un derecho diferenciado al resto de la sociedad por el hecho de preexistir al Estado-Nación. Claro. Ahora, en cuanto a justamente estos derechos, nosotros vemos que se van sumando presentaciones, que se van sumando adhesiones, y ayer con mucha preocupación observábamos cómo toman medidas extremas, la de llegar a encadenarse al edificio de justicia, la de impulsar una huelga de hambre. ¿Cómo ustedes van viendo estos reclamos que van tomando ya otras características? Y bueno, toman otras características porque que tienen que tomar decisiones, no pueden entender que acá no se trata de un piquete común. O sea, porque nosotros estuvimos indagando con otras personas a través de llegar, por ejemplo, a gente del gobierno de la ciudad, que impide que ellos puedan tener un ejercicio de protesta social de una forma mucho más digna, porque no les permiten ni poner ni una carpa para protegerse del frío, ni un gazebo, o sea, y las autoridades han transmitido que ellos no quieren eso porque no quieren avalar los piquetes. Entonces, no pueden entender que la gente de las comunidades no está acá por piquete, por un tema de una cuestión económica o una cuestión política partidaria, sino que hay una cuestión cultural detrás. Entonces, lo que nosotros cada vez más se observa es que quienes están en la política partidaria, para un lado y para el otro, tienen una colonialidad mental abismal, importante, que hace que el reclamo indígena se vea, o en realidad no sea comprendido por quien tiene que tomar decisiones. Y esto me refiero a los 3 poderes del Estado. Ahora, entonces,
Doctora, buen día. Le hago una consulta, ¿no? Teniendo en cuenta lo que usted planteaba, esta forma de pensar que tienen los dirigentes políticos, se hace, para mí, ¿no? La percepción que tengo que se va a hacer muy difícil que puedan tener una respuesta positiva los diferentes comuneros que están allí entonces en Buenos Aires. Bueno, por eso nosotros estamos tratando de gestionar y tratando de hacerles entender, digamos, no solo estamos nosotros, ¿no? Hay varios organismos de derechos humanos donde estamos tratando de explicar estas diferencias culturales. La gente de las comunidades no está sola. De hecho, nosotros estuvimos hasta qué hora llega, hasta las 10 y pico de la noche, hablando con la gente de seguridad de la corte, le estamos tratando de explicar, y además, en particular lo que hace al Poder Judicial, incluso en Jujuy, que lamentablemente esto no se aplica, pero sí existe, que son las reglas de Brasilia. Son normas que los propios poderes judiciales de la gran mayoría de las provincias argentinas incorporaron a través de sus propias acordadas, las acordadas son normas internas del Poder Judicial que ellos mismos dictan para que, todos los funcionarios del Poder Judicial cumplan dentro del marco de los procesos judiciales y en el trato hacia las personas que van a reclamar el acceso a la justicia, que son las reglas de Brasilia. Y estas normas lo que plantean es el especial tratamiento en reclamos de comunidades indígenas en función de la vulnerabilidad social y la discriminación histórica que padecen los pueblos indígenas. Entonces, lo que vemos es que los propios poderes judiciales, adhirieron estas normas internacionales, se autoobligaron y en la práctica no las aplican. Claro, o sea, esta idea de asimilar o colonizar nuevamente a las comunidades originarias, esto es transversal absolutamente a todos, según entienden ustedes. Sí, y antes me refiero en el sentido de la colonia cuando vinieron los españoles, o en 1880 cuando se avanzó sobre los desiertos, tanto Verde, todo el NEA y la Patagonia, porque decían que las tierras de los indígenas eran improductivas, porque se ve desde una mirada economicista. O sea, como diría Adolfo, como diría Pérez Esquivel, se pone el capital financiero por el interés de la vida de los pueblos.